Cuando hablamos de la relación de las jóvenes generaciones con el libro y cuáles son las prácticas de lectura que podemos considerar que son las más apropiadas para promocionar el libro y la lectura entre los múltiples consumos culturales y entre las múltiples formas de relacionarse de estas jóvenes generaciones con un ecosistema cultural tan diverso y tan amplio como el actual, deberíamos considerar eh, que hay una combinación de discontinuidades y continuidades que ameritan ser analizadas, en lugar de simplificar hablando tan genéricamente y con tanta facilidad respecto de lo disruptivo que representan los consumos por parte de los jóvenes, para situarnos en un lugar distinto, tal vez más complejo, que asume que hay tantas discontinuidades como continuidades en las formas de relacionarse de estas jóvenes generaciones con este sistema cultural mediático. Por supuesto que el sistema, a medida que se complejiza, se tecnologizan los vínculos de las diferentes generaciones con el ecosistema. Sabemos que las mediatizaciones atraviesan cada vez más actividades humanas y que evidentemente introducir tecnología en fenómenos, en actividades culturales y sociales, no puede ser neutro, no puede ser algo que resulte inocuo para esas prácticas sociales, algo va a suceder. Evidentemente, tenemos que pensar del mismo modo cuando se trata de jóvenes generaciones sobreequipadas que tienden a volcarse a los contenidos no importa de qué modo, no importa en qué lugar, no importa en qué horario, porque siempre hay alguna mediatización posible, alguna forma de hacer uso de las tecnologías para alternar entre el consumo y la producción, entre la lectura y la escritura, entre el visionamiento y el comentario. Desde esa perspectiva, deberíamos reconocer, por un lado, que las jóvenes generaciones están aportando mucho a la lectura, mucho más de lo que tal vez las generaciones anteriores queremos reconocer. Es evidente la estigmatización serial que hemos hecho en los últimos tiempos de los comportamientos de los jóvenes, apelando más a la disrupción que a la continuidad. Y cuando hablo de continuidad, tal vez refiriéndome en términos muy amplios y tratándolos por analogía con algún texto de García Canclini de hace unos años, diría que esos sujetos sociológicos poco identificados, esos jóvenes sobre los cuales prestamos demasiada atención en términos de disrupción y poco en términos de continuidades, ofrecen en realidad una gran oportunidad, nos ofrecen una gran oportunidad si estamos en condiciones de reconocer el valor de ese vínculo mediatizado que establecen con los contenidos culturales. Ofrezco dos líneas de trabajo. Me parece que lo primero es reconocer que las disposiciones grupales puede ser que se hayan mediatizado, que se vuelvan remotas en algunos casos, pero los jóvenes en particular operan sobre las actividades de manera tan individual como colectivamente, tal vez con más continuidades en términos sociológicos que lo que se quiere ver cuando se apela al carácter disruptivo antes. Segundo, me parece que debemos entender que no porque ellos separen tan notablemente la práctica de los soportes, el contenido de los soportes, estén haciendo un uso tan distinto de las generaciones anteriores. Me parece que sí ofrecen un diálogo diferente, revitalizan la relación entre lectura y escritura, y probablemente allí exista más discontinuidad que continuidad, y al mismo tiempo nos introducen en una situación nueva. Es una lectura mucho más fragmentada, una lectura mucho más parcial, una lectura discontinuada,
una lectura entreverada con otros soportes y con otros lenguajes. Hemos conversado y pretendo seguir haciéndolo porque resalto el valor que tiene interpretar la transmediatización que ellos hacen de los diferentes soportes, introduciendo lenguajes y narrativas distintas para enriquecer la lectura tal cual la entendemos en las generaciones anteriores. Ahora, hay un tercer factor que me gustaría comentar que tiene que ver con las apropiaciones del texto. Me parece que hay en la cultura remix una cultura sobreabundante entre los jóvenes, una cultura que tiende a desplazarse desde los memes, algo bastante sencillo, y como parte de un vector humorístico que les permite comunicar, expresarse y compartir una opinión sobre algo que les interesó, hasta una parte mucho más sofisticada, que es tomar el texto, reelaborarlo, compartirlo y colaborativamente volverlo a ordenar, resecuenciar, obtener de allí una práctica distinta. Sabemos que hay plataformas donde ellos circulan con más facilidad cuando se trata de lectura y escritura, y me parece que a ellas deberíamos prestarle mucho más atención. Y básicamente, para concluir, me parece que el gran desafío de las políticas públicas vinculadas con los jóvenes y la lectura tienen que ver, por un lado, con reconocer el valor de un entramado que está pendiente. Tenemos políticas públicas que trabajan alfabetización digital, inclusión digital, que están absolutamente disociadas en la mayoría de los casos, por lo menos en la región, con los programas de promoción de la lectura. Si nosotros queremos acercarnos a esas jóvenes generaciones y entenderlas, sobre todo en vísperas de la llegada de una nueva generación, que algunos quieren llamar generación Z para seguir con la secuencia alfabética, una generación mucho más nativamente móvil, donde el nomadismo está tecnologizado por definición, encontraremos probablemente adoptando estas disposiciones donde los programas de políticas públicas vinculadas con la alfabetización digital, la inclusión, la entrega de netbooks, la promoción de tecnologías junto a la promoción de la lectura tienen mucho para dar. No acaba allí, por supuesto, el entramado de políticas públicas para acercarnos a esas jóvenes generaciones, probablemente tengan que ver también y mucho otras políticas públicas vinculadas con los consumos culturales y la promoción de aprendizajes de polialfabetizaciones y de encontrarse con lenguajes que son tal vez más aptos a atraer la atención de estas jóvenes generaciones. En ese entramado, digo, de políticas públicas, probablemente existe un valor que aún no hemos descubierto. Desde mi punto de vista, mi invitación a repensar cómo, frente a los desafíos que representan las jóvenes generaciones, podemos articular esas políticas públicas para lograr mayor eficiencia, al menos en lo que más nos importa, que es la promoción de la lectura.